Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiero Voces Círculos. Los saluda José Carrascal. Comencemos. Tabúes de la sexualidad en personas con lesión medular. Acciones para restituir derechos vulnerados. La finalidad de la Ley 1996 de 2019. Vamos a hablar primero de tabúes de la sexualidad en personas con lesión medular. Comenzamos hablando de un tema muy particular con amplias expectativas, pero con infinidad de tabúes. La sexualidad en personas con lesión medular. Para ello nos colocamos en contacto con Nicole, José y Daniel. Hola, muy buenos días, José. Claro que sí. Bueno, respecto a mi tabú imaginario, me queda decir que antes pensaba que las personas con discapacidad eran asexuadas o incapaces de tener relaciones. Ahora, al finalizar este curso, pues sé que tienen los mismos derechos sexuales y pueden tener experiencias diversas y saludables. Por mi parte, antes honestamente creía que las personas con discapacidad no podían tener relaciones afectivas o románticas como el resto. Era una idea que tenía por ignorancia sin darme cuenta del daño que implicaba pensar así. Pero al informarme, escuchar sus historias y conocer a personas increíbles con discapacidad, entendí que tenían las mismas emociones, deseos y capacidades para amar, ser amadas y hoy sé que una discapacidad no define a nadie ni limita su valor como pareja. Fue una gran lección de empatía y humildad. Hola José, hola Nicole, claro que sí, yo coincido con los dos. El tema, aunque parece muy sencillo, es más robusto, muchas veces por el desconocimiento, por la ignorancia, y ignorancia me refiero a pues no conocer de algo. Vulneramos esos derechos desde el pensamiento, desde pensar que una persona con discapacidad no puede tener derecho a su sexualidad. Gracias, Dani y Nicole, por sus aportes. Pero no es todo lo que podemos hablar de un tema así como tenemos deberes, también tenemos derechos, que si se vulneran, podemos recuperarlos. Y para esto nos acompaña la señorita Dani Vanegas. José, claro que sí, a todos los televidentes, buenos días. Eh, Se estarán preguntando pues qué acciones debemos emplear o qué métodos podemos emplear para que nos devuelvan esos derechos que tenemos como personas y no independientemente que con o sin discapacidad, pero pues en este momento estamos hablando del tema de la discapacidad. Contamos con esas acciones jurídicas y administrativas que lo que nos permiten es que se nos devuelvan o no devolvernos, sino como que se nos garanticen esos derechos. Entonces encontramos los derechos de petición, que es una solicitud escrita o dirigida a una entidad pública, eh, y está amparada bajo la Constitución Política en el artículo 23. También tenemos la acción de tutela, que es un mecanismo judicial para proteger esos derechos fundamentales cuando no existe otro recurso eficaz, que es decir, el anterior, que vendría siendo el derecho de petición, y está amparado en la Constitución Política en el artículo 86. También podemos presentar quejas o denuncias ante otras entidades de control, que son como los organismos encargados de investigar y sancionar estos actos de omisión o negligencia cuando se nos vulneran ese tipo de derechos. ¿Dónde podemos acudir? Podemos contar con la Defensoría del Pueblo, con las personerías municipales para las personas que de pronto pues no cuentan pues el pueblo es muy pequeño y no cuentan con otro ente de control, la Procuraduría General o también tenemos las denuncias penales, que es en caso donde se configuran delitos como discriminación, omisión al auxilio, maltrato, pero pues que ya van directamente relacionadas con la Fiscalía General de la Nación. Y por último tenemos las acciones de cumplimiento. Estas acciones de cumplimiento es cuando ya se trae un proceso, se presenta ante un juez y se le ordena a una autoridad cumplir con la norma vigente. Eso sería todo, José. Muchas gracias. Gracias, Dani, muy amable. Y por último, Nicole, nos contará un poco sobre la capacidad jurídica con la que nos cuentan las personas que presentan la discapacidad. Nicole, buenas tardes, cuéntanos. Hola a todos los televidentes, buenos días. Bueno, estamos aquí para hablar sobre un tema muy importante que afecta a miles de personas en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre la Ley 1996 del año 2019.
Esta ley reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Muchos se preguntarán a qué se refiere la capacidad jurídica. Bueno, se refiere a la habilidad de una persona para tomar decisiones y actuar en su propio nombre sin necesidad de un representante legal. Esta ley reconoce que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica que cualquier otra persona y pueden tomar decisiones sobre su vida, educación, salud y otros aspectos importantes. Es una ley muy importante porque permite a las personas con discapacidad, como lo decía, tener control sobre sus vidas y tomar decisiones informadas sobre su futuro. Y pues es de recalcar que esta ley también promueve la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, lo que puede tener un impacto positivo en un bienestar y calidad de vida. Esperamos que esta ley sea implementada de manera efectiva y que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho y vivir de manera autónoma y digna. Muchas gracias. Muy importante esa información. El noticiero acordó temas fundamentales sobre los derechos y la inclusión. En la inclusión de las personas con discapacidad se destacó la importancia de romper los tabúes relacionados con la sexualidad en personas con lesión medular, así como las acciones legales disponibles para proteger sus derechos. Cuando son vulnerados, finalmente se explicó la relevancia de la Ley 1996 del 2019, que garantiza la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, inclusión y dignidad de la sociedad. Gracias a todos nuestros televidentes. Feliz día. Muchachos, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, buen día. Igualmente, hasta luego. Puede enviar descarga el video y